ejercicios de larga data, no de larga data, de tiempo prolongado y intensidad moderada. En cambio, se pueden hacer ejercicios intensos de corta duración. Vamos a la siguiente pregunta acerca de la CPT. ¿Por qué algunos pacientes nunca se dan cuenta que tienen esta deficiencia? Levanten la manito. ¿Qué onda, muchachos? Es por lógica. Vamos a preguntarle a la Hillary. Bueno, vamos a escuchar a Reina. Vamos a escuchar a Reina, dígame. No sé si sea lógico, pero pienso yo de que no sé, quizás si ellos hacen ejercicios intensos pero con poca duración, entonces tampoco van a, si siempre llevan un ritmo de ejercicios así, ellos no van a poder enterarse de que tienen esta enfermedad. Me parece lógico. Ahora yo le voy a preguntar a Reina, quedémonos con usted. Excelente. Okay. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una maratón? Aproximadamente como un mes y medio. ¿Corre maratones usted? Pues no tan maratón, pero sí largas bastantes distancias. Ahí le pregunté a la persona inadecuada. Entonces, muchas personas nunca hacen ejercicio al punto de desencadenar síntomas. ¿Ya? Hay personas que solo pasamos viendo tele o sentadas en la computadora dando clases en línea. Entonces, ¿cuándo chingados me voy a dar cuenta que yo tengo esa deficiencia? Hasta que haga ejercicio. Pero como nunca hago, después, Sí. después llego a viejito y ahí ya no me pongo a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces esa es meramente la causa, ¿bien? Entonces, a ver, alguien que me hable de la deficiencia de la MADA. No de amor, ¿verdad? De MADA. Hillary, te estás llevando todos los puntos. Yo después con Sorry. informaciones de Es Hillary. que me pareció medio interesante, la verdad. Decía, bueno, lo que yo me quedé, se escucha, porque yo no la escuché a usted. Ok, entonces nos decía que la MA, que es más fácil que decir todo el nombre, era una enzima alostésica, creo que es la palabra, y esta formaba parte del ciclo de los nucleótidos de la purina. Entonces, nos decía que su función era aportar oxígeno cuando este era insuficiente para mantener la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa. ¿Cómo aportar oxígeno? Como aporte local, supongo que se refería cuando ya nos estábamos quedando sin oxígeno a la hora de crear el ATP en el proceso de fosforilación. No sé si estoy bien. Creo que lo entendió un poco mal. Porque es que el oxígeno o está disponible o no está disponible. ¿Alguien que haya entendido otra cosa? Si no, yo lo explico. Pero va bastante orientada, Hillary. Reina, el duelo, Bueno, bueno, yo lo que entendí que hacía la MA era la catalización de la AMP a IMP. Bueno, eso fue lo que yo Es entendí más o igual, pero menos, igual yo había entendido que es como Hilary porque decía de que era el aporte local de oxígeno cuando es insuficiente para mantener la síntesis de ATP. ok. Karen, ¿qué entendió usted? No, sí, es lo mismo que acaba de decir ahorita Reina, que aparece cuando el oxígeno está como insuficiente cuando se está sintetizando ATP. No sé si. Entonces, mire, bueno, ahí está Abril. Díganos, Abril, usted. Creo que igual entendí mal como ella, pero bueno, lo único que quería agregar era que tiene que ver con, al producir el IMP, también se produce el amonio, y creo que el amonio este, el, o sea, el que sirve como cuando el oxígeno falta, no sé la verdad. Es que esa parte estuvo como complicada. Pero pues adentrándonos a, no sé si usted quiere escuchar, pues. Por ejemplo, en el diagnóstico dice que obviamente como la MADA es
es responsable de la producción de amonio. Entonces, en el diagnóstico se va a presentar, ¿cómo se le llama? Una frecuencia plana, creo, ay, no me sé explicar. Va a Y tener sí, una esto, producción, al igual que la glucogenosis, tiene una curva plana ajá, de curva plana. en la prueba de isquemia. Pero eso más adelante lo vamos a discutir. Entonces, miren, es una vía alterna de producción de ATP cuando no hay oxígeno. Para que la fosforilación oxidativa produzca energía, tiene que haber oxígeno por los motivos que ya estudiamos anteriormente. Otra forma alternativa de producir ATP es a través de la adenilato ciclasa, que es propia prácticamente del músculo. Ella lo que hace es jugar, por así decirlo, con los demás nucleótidos. El adenilato lo desamina. Desaminar quiere decir quitarle el grupo amonio, por eso el amonio se acumula y prácticamente a mí me queda un ADP, ¿no? Adenindifosfato. Saúl. Doctora, esa que acaba de decir no es lo mismo que la adenilato quinasa, ¿verdad? Son diferentes. Ajá. Es la misma. Después de... Entonces, Ajá. que es una enzima que se ocupa como forma extra para obtener ATP. Cuando, lo que hace básicamente esta enzima, como usted dijo, es jugar y transformar dos moléculas de ADP para conformar un ATP. Eso es lo que leí nada más. Correcto. Entonces la MAA y esta trabajan de la mano para jugar. Una produce ADP y luego la acumulación de ADP hace que la quinasa los junte y produzcamos un ATP y un AMP. Repito, la MADA me produce, dígame. Ah, ya entendí. Es que en el documento estaba raro, pero entonces por eso se queda AMP por mono de uno, porque al otro le quitamos el que le pusimos a este. Me haces Ah, dos ADP y te queda un ATP y un adenismo monofosfato. Entonces no es que te dé oxígeno. ¿De dónde saca el oxígeno? El amonio es NH3. ¿A dónde está el oxígeno ahí? No, lo que te da es ATP en una ruta alterna. Muy bien hecho, Saúl. Y bueno, es propio del músculo y pues su deficiencia va a generar intolerancia al ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? Karen. Mire, en eso de ahí no sé si fue que leí mal o algo así, pero decía que no todas las manifestaciones de MADA era por alteraciones al ejercicio. No sé si estoy mal o... Cuénteme, ¿qué otras manifestaciones clínicas produce la deficiencia de MADA? Sí, Karen. Bueno, sí, igual que los demás, creo que fatiga prematura, mialgia, no recuerdo muy bien, creo que... No, pero es que usted mencionó que son otros síntomas, no necesariamente asociados al ejercicio. ¿Cuáles otros síntomas? En sí, en el documento creo que nos mencionaba y no los investigué realmente. Solamente con eso. Hilary. bueno, a lo que dijo Karen acerca de que en el documento nos decía que la deficiencia de MADA estaba asociada a otro déficit como la de la miofosforilasa, pero en su forma clínica decía que nos podía dar fatiga prematura, dolor muscular y calambre, y que estos síntomas podían comenzar en la infancia o ya en la edad adulta, pero que no había una correlación de los síntomas que eran inducidos cuando hacíamos ejercicio a la deficiencia en sí de la MADA, sino que había gran variedad. Así es, esta no va a ir, como lo describimos bien con la glucogenosis, es un poco más solapado los síntomas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el momento exacto en que empezamos a hacer esto no se sabe exactamente. Entonces, si yo no sé cuándo una enzima es necesaria, yo no voy a saber cuándo me va a dar síntomas su deficiencia, ¿ya? Entonces ahí ya no tenemos un cuadro clínico propio, ¿verdad? Muy bien, Hilary. Entonces, si nadie más va a aumentar nada más acerca de la MADA, quiero escuchar a Andrea, que tiene pocas partes. Ah, bueno, Reina, dígame. Yo tenía, doctora, una pregunta con respecto a eso, a lo de la MA, porque no entendí muy bien eso de la prueba de ejercicio en isquemia, que posterior, bueno, se enteraba de lo que era la deficiencia de amonio, si no me equivoco, que al final, pues, se determinaba la concentración de lactato, como Ok, indicador, decía, de la de isquemia. cuando terminemos las 4 deficiencias, vamos a hablar de la prueba de isquemia. Es muy interesante y van a ver qué sencillo. Pero Ok. cuando terminemos los 4, sí, me recuerdan. Entonces volvamos con Andrea. Quiero saber, Andrea, qué leyó acerca de la deficiencia de enzimas de la cadena respiratoria. La verdad, doctora, esa no la terminé de leer. Lo que le quería agregar era un poco a la deficiencia de MADA. Ujú. Ya que pues como estaban diciendo los muchachos, lo que usted estaba preguntando de los cuadros clínicos, según el folleto, son iguales a los demás déficits. Ya se presenta pues la fatiga prematura, el dolor muscular, incluso calambre, y pues que también se da desde perdón, valga la redundancia, comienza en la edad de la infancia hasta la edad adulta. Y también pues leí un poco que decía que eso se transmite de una forma autosómica recesiva. No ¿Qué sé si estoy en lo significa correcto, eso? ¿verdad? Autosómica recesiva. Ujú. Solo lo leí, la verdad no lo investigué. Ok. Marcela, Dígame. ¿quiere aportar algo acerca de la MA o la deficiencia de enzimas de la cadena? En eso de la deficiencia de enzimas de la cadena respiratoria, lo que entendí, yo creo que también tiene que ver con lo que hablábamos la última vez, de ahí es donde entra, por así decirlo, la disminución de la actividad en los complejos. Ujú. ¿Qué va a producir esto? ¿Qué se bloquea? ¿Qué pasa? Dime. Ahí es donde hay un bloque de oxígeno, o en Mm, el piruvato, mm, no. mm. Solo eso me acuerdo. Sí. Karen y después Hilary. Bueno, al principio creo que cuando comenzaba hablando de las alteraciones de la cadena respiratoria mitocondrial, decía que tenía que algo que ver como que con la mioglobulina, creo que era. Pero también hablaba de que habían trastornos en el ADN mitocondrial, el cual sintetiza, creo que son las proteínas. Y entonces habían afectaciones ahí y también por aparte en los complejos, en los 5 complejos que hay de la cadena también podían haber alteraciones. Así como que ¿Cuántos tipos de ADN tiene usted? ADN mitocondrial, ay, no sé, que me confundí. Estoy nerviosa. No, tranquila. Tiene ADN en la mitocondria. ¿Dónde más tiene ADN? El nuclear creo que era el otro. Correcto. Entonces el ADN mitocondrial nos sirve para sintetizar los complejos de la cadena respiratoria y parece que por ahí anda el problema. Vamos a escuchar a Hilary, después a Abril y después a Jeffrey Conley. Doctora, es que me perdí con lo que dijo la Karen, me repite la pregunta que le hizo la Marcela. La Karen me termina de enredar. No, o sea, ahorita me están dando impresiones acerca de lo que pasa en el músculo
cuando tenemos las patologías asociadas a la deficiencia de la cadena respiratoria. Pues nos decía que la deficiencia en la cadena respiratoria, como es la que tiene nuestros 5 complejos, que era la que tenía nuestro transporte electrónico a través de los complejos y las moléculas, que va, lo que explicamos en la seminaria de la vez pasada, pues para los electrones y luego sintetizar ATP, entonces supongo que si se para la cadena no tendríamos ATP ni agua. Muy bien. ¿Y eso va a ser en dependencia si hay oxígeno o no? Pues usted, como dijo usted, pues anteriormente que siempre hay oxígeno, o sea, siempre está ahí, no es algo que nosotros hacemos. No, o sea, pero el problema en la cadena se va a dar aunque haya oxígeno. Porque pues si hay, no entiendo. en el seminario pasado era de que en periodos de anoxia, o sea que no hay oxígeno, la cadena se detiene. Pero en este caso quiero saber si la cadena se detiene aunque haya oxígeno. Pues no sé, Doc, ya me terminé de enredar. No se preocupen. Ajá, Abril. ¿Qué entendiste vos de la eficiencia de...? Mire, entendí muchas cosas. No, no es cierto. La verdad es que es un poco complicado, pero creo yo, haciendo memoria, la fosforilación oxidativa, porque aquí donde pasa, bueno, decía que la cadena respiratoria consta de 5 complejos, ¿verdad? Pero dice que se tiende a ver más déficit en el complejo 3. Estos presentan mialgia, rigidez muscular, y dice que también para cumplir con el diagnóstico, porque es como que oculto, o sea, no a simple vista, pues a simple diagnóstico o sea, no se puede deducir, pues, que un problema en la cadena respiratoria. Entonces se hace un diagnóstico con la bicicleta ergométrica, que realmente, pues, no sé a qué se refería, pero supongo que te ponen ahí a hacer como los ejercicios de isquemia. Y bueno, y ver si esas enzimas están haciendo su función. Y por otro lado de mi lógica, me pongo, o sea, en el complejo número 1, que el NADH, óxido reductasa, si lo tenemos deficiente, que dice que este es deficiente debido a un mal funcionamiento genético dual, porque de ahí proviene. Entonces yo digo, no puede, o sea, se va a acumular el NADH, no va a poder adherirse al primer complejo. Entonces eso va a impedir, como lo habíamos hablado la semana pasada, de que se siga dando todo el proceso retrógrado, ¿no? Correcto. Y al final se va a estimular ¿qué cosa? ¿Cómo es que se llama? La glucólisis anaeróbica. ¿Y eso va a elevar qué cosa? Esto va a elevar el lactato. Entonces en estos pacientes van a ir haciendo ejercicio y de pronto el lactato va a hacer esto. ¿Sí o no? Ya no es curva plana. Ya no es curva plana. Muy bien. No sé si entendieron todo. Tengo participación pendiente de Connie y Reina. Si no habla... Ya puedo. Mm. Bueno, más que todo, los trastornos relacionados con la cadena respiratoria, como bien habían dicho, tienen que ver también con déficit genético, porque cada uno de los complejos enzimáticos tiene subunidades proteicas, que como lo dijo usted, los codifican tanto el ADN mitocondrial como el ADN nuclear. Y más que todo, el trastorno a la cadena respiratoria se basa en mutaciones puntuales, es decir, en ARN de transferencia y ARN ribosómico, que codifican para proteínas estructurales.
el cuadro clínico inicial que yo entendí para el inicio pues, de la cadena respiratoria es que generalmente los pacientes tienen una enfermedad tan debilitante que ni siquiera presentan mioglobinuria, porque incluso la propia enfermedad les impide hacer ejercicios moderados o de gran tiempo. Pero hay excepciones, pues, a como ya habían dicho, en donde se presenta la mioglobinuria, la fatiga e incluso la debilidad, y tiene que ver mucho con el complejo 3, a como habían dicho. También había leído de que estos pacientes... Siempre a la próxima pregunta, que era lo que iba a seguir. Estos pacientes no pueden hacer ejercicio del todo. Son personas, así como la Marcela, que dice que corre y se muere. No, no, no es cierto. Tienen peores síntomas, no pueden, no toleran literalmente el ejercicio. Y bueno, como ya dijeron Abril y usted estaba diciendo, la más frecuente es la deficiencia del complejo 3, porque va a ser menos severa. Si ustedes tienen deficiencias desde el complejo 1, el NADH se va a acumular mucho más rápido y va a producir una hiperlactatemia de una manera más severa. Incluso sin hipoxia, porque aquí no, la cadena se está bloqueando y no es por falta de oxígeno, sino por una deficiencia genética. Reina. No, más que todo era agregar sobre que, bueno, yo leí de que los diferentes complejos pues tenían distintas maneras de expresarse, porque había una que decía de que una no tenía alteración del lactato y otra sí. Y bueno, también tenía que ver, si no mal recuerdo, con la herencia, porque había uno de los casos, decía ahí, de que venía afectado por parte del padre y la parte pues sana también venía pues de la madre. Pero solo únicamente era eso lo que yo Así quería es. ver. En general, si nosotros, bueno, Saúl y después yo. Bueno, yo lo que leí también, además del complejo 3, se afecta el complejo 4. Partiendo de la base de que la cadena de transporte de electrones utiliza los transportadores de electrones que se obtienen desde el ciclo de Krebs para crear un gradiente electroquímico y que ocurra esta fosforilación oxidativa, el complejo 4, o también llamado citocromo C oxidasa, básicamente un complejo que transfiere oxígeno para producir 2 moléculas de agua. Al mismo tiempo se translocan 4 protones, que como usted había dicho, el protón por excelencia, el hidrógeno, al espacio intermembrana por los 4 electrones que se encuentran transportados. Entonces supongo que esta alteración va a desarrollar un déficit de ATP porque no se va a poder producir este intercambio, este gradiente, pues. Eso era lo que quería ver. Así es. No sé si estoy correcto, es una cosa que acabo de... No, está muy bien. Ahora, con respecto a lo de la herencia, que nos habíamos quedado con Reina, generalmente si una persona hereda la mitad de la información del papá y la mitad de la información de la mamá. Eso nos permite tener 2 juegos de información distinta de cada una de nuestras características. Dentro de nuestros genes vos tenés cómo se codifican los ojos de color negro, de color café, y cómo se codifican los ojos de color azul. Que los de negro, los de color café sean dominantes son otros 100 pesos, pero genéticamente vos tenés guardado ahí. Entonces, si vos y tu esposo, tu esposa, heredan esos genes recesivos a su hijo, entonces ellos manifiestan los ojos azules. ¿Qué pasa en las mitocondrias? Si uno de los padres tiene los genes enfermos del complejo, la mitad de las mitocondrias de esa persona van a tener deficiencia, pero la otra mitad, que están más codificadas por los genes de la mamá o los genes sanos, van a producir ATP adecuadamente. Entonces, probablemente nunca tengan manifestaciones clínicas, probablemente. O no, si no hacen ejercicio tampoco se van a dar cuenta. El problema es pues cuando los 2 juegos están alterados, y ahí sí en algunas ocasiones es incluso incompatible con la vida, y se dice que es una de las causas, ¿verdad?, por las que se ocurren los abortos espontáneos. Y bueno, volviendo más a esta deficiencia de la cadena respiratoria, está lo que es
Que me espere, sí. Espera. Chicos, discúlpenme, entonces estábamos con la deficiencia de la cadena respiratoria y bueno, la prueba de isquemia nos va a ayudar a diferenciar si es el complejo 1 o el complejo 3, porque la curva de lactato se va a alterar de manera distintamente prominente. También, por ejemplo, ¿ustedes creen que el lactato se va a elevar si yo tengo una glucogenosis? Por ejemplo, en la enfermedad de McCartney. Analicen eso y levanten la manito para escucharlo. Tengo un paciente con intolerancia al ejercicio y yo le hago una prueba de isquemia. Y en mi prueba de isquemia me sale que el lactato se eleva a cierto punto del ejercicio. ¿Existe alguna posibilidad que mi paciente tenga una glucogenosis? Piense. Yo quiero decir, Dígame. mire, yo digo que sí, porque, porque bueno, la glucogenólisis es la que se obtiene, la energía que se obtiene de otros sustratos que no es la glucólisis, ¿no? O me estoy perdiendo. ¿Qué es la glucogenólisis, Jaffer? Usted me está diciendo gluconeogénesis, Abril. Pues sí, me estaba confundiendo. Escucha. Ahora sí. Ok. Pues, más que todo es como que la degradación del glucógeno a la glucosa, ¿no? La glucosa. Entonces, en una glucogenólisis, en una falta de glucogenólisis, no tenés glucosa, ¿verdad? Sí. Y podés hacer glucólisis anaerobia. Mm, pues, creo que sí. Bueno, no estoy muy, ¿cómo le digo? Muy seguro, pero creo que sí. Uh-huh. ¿Qué necesitas vos para producir lactato? Pues, piruvato. ¿Y de dónde obtenés el piruvato? Pues, de la glucólisis. De la glucosa. Así correcto, pues de la glucosa y... Que hace glucólisis. Pero vos Sí. no tenés glucosa, porque se te Ok, es cierto. vas a tener lactato. No va a haber lactato. Exacto. Y Entonces tampoco va a haber anaeróbica, entonces. no va a haber glucólisis anaeróbica. Entonces, tiene sentido que yo diga que en una curva en pico de lactato, mi paciente puede tener una glucogenosis. No. No. Ellos van a hacer curvas planas porque no pueden producir lactato por la falta de glucosa que proviene de que no pueden degradar el glucógeno. En la CPT, ¿cómo sería el estudio? ¿Sería plano o sería con curva? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué
¿Qué dice el artículo? Bueno, se los dejo de análisis, probable pregunta de examen. Vamos con lo último del seminario, que son dos preguntas o una pregunta sencilla. Le voy a dar un poco de prioridad a Marcela y a Andrea. Chica, ¿investigaron qué fármacos pueden bloquear la cadena respiratoria? Diez, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Nel. ¿Alguien más? Reina. Bueno, yo investigué acerca decía de algunos beta-lactámicos o la cefalosporina, que más que todo, bueno, yo lo entendí de que como estos actuaban más que todo, lo que hacían era la muerte, inducir a la muerte celular porque afectaba lo que venía siendo el ADN mitocondrial, localizado pues en la mitocondria, pero no sé que si estoy mal. No, está bien. Entonces, ¿por qué usamos esos fármacos nosotros? Es que, bueno, también leí que decía de que la mitocondria de las células se parecía un poco a lo de las bacterias, entonces era para bloquear el crecimiento o la reproducción. Para Nosotros la, bloqueamos la cadena respiratoria, pero de las bacterias. O sea, las hacemos morir por falta de ATP. Que esto puede llevar a ciertas reacciones adversas en algunos medicamentos, pero es raro. Los betalactámicos los usamos diario. ¿Sí o no? sí, sí. Hay antibióticos con este mecanismo de acción. Hay otros que son un poco menos inocuos y que también se tienen que restringir en los niños, como por ejemplo los aminoglucósidos, por este tipo de mecanismo de acción que tienen. Conley, ¿usted también iba a participar? Sí, acerca de eso. O sea, como estaba diciendo, fármacos de uso no tan frecuente en este caso, porque uno de ellos me pareció interesante, es que algunas personas usan el dinitrofenol, por ejemplo, para bajar de peso. Entonces el dinitrofenol lo que hace es que disipa el nivel de oxidación y fosforilación de la cadena respiratoria, de manera que la ADP ya no puede controlar esos índices y la respiración se torna incontrolada, porque se supone que esto como que disminuye el gradiente electroquímico de la membrana mitocondrial interna y hace que los protones se difundan. En el libro dice más o menos que causa como un cortocircuito en la ATP sintasa y es por eso que se produce las respiraciones incontroladas. Entonces, en otras palabras, aceleras el metabolismo, ¿no? Sí, por eso es que se produce, en vez de ATP, calor, por ejemplo. No es muy sano porque también hacer mucha respiración celular te produce demasiados radicales de oxígeno que en la persona van a producir senescencia, pero eso ustedes ya lo van a entender cuando vean pato. Entonces, ese medicamento no es muy recomendado para bajar de peso, ¿verdad, Connie? Sí. La gente lo usa para eso, pero no deberían usarlo. Saúl. Yo leí algunos medicamentos que lo que hacen básicamente es inhibir la síntesis de proteína en las bacterias, pues. Y como había dicho antes, una compañera que básicamente la mitocondria se parece o tiene orígenes ancestrales de la bacteria, también afectan la síntesis de las proteínas mitocondriales en nuestras células eucariotas. Entonces, básicamente hay un fármaco llamado cloranfenicol, que lo encontré interesante, ya que básicamente actúa sobre la enzima peptidiltransferasa y lo que hace es que el enlace peptídico requerido para la síntesis de las proteínas se inhibe, pues no se realiza de manera correcta. Además de que
actúa también a nivel del receptor de transferrina y no obtiene suficiente hierro, pues, la mitocondria, y también no se realiza este enlace, por lo cual, pues... El hierro y el sulfuro son necesarios en el primer complejo. Sí. Entonces, esto causa, pues, que se desencadenen, pues, esta inhibición de la síntesis proteica. También de que, básicamente, los antibióticos actúan sobre los ribosomas, que son los que empiezan a producir las proteínas que va a utilizar, pues, en la biosíntesis, nada más. Así es. De hecho, el cloranfelicol, Saúl, es un beta-lactámico. Es un beta-lactámico. Y pero a los beta-lactámicos actúan más que todo en la membrana, ¿no? O sea, no sabía eso, que era un beta-lactámico. Hay varias familias de beta-lactámicos, hay varias generaciones. Ahí lo van a ver en fármaco. Obviamente eso no se lo puede pedir ahorita, pero tienen relación. ¿Ya? Y sí, los ribosomas también es una manera de bloquear la síntesis proteica. Ahora, cada uno de esos complejos mitocondriales son proteínas. Entonces, bloquear la síntesis de proteína es un medio súper eficaz para bloquear la cadena respiratoria e inducir la muerte celular. Pero en el caso de estos medicamentos es la muerte celular en las bacterias. Porque si lo ingiriéramos para que maten nuestras células, no sería como que muy bueno, ¿no? Es para inducir muerte en las bacterias. Ahora, hay fármacos que sí lo hacen, que no son fármacos, sino son venenos. Lean el arsénico, muchachos. Nadie encontró el arsénico. El arsénico bloquea la cadena respiratoria, principalmente en las células nerviosas, así como en muchos tejidos, y produce muerte instantánea en las personas. No hay un antídoto. El que consume arsénico, bye. De ciertas cantidades. ¿Abril? Bueno, yo la verdad con respecto a eso había leído un montón de cosas y decía que también la oligomicina, que producido por un macrólido, creo que es la que principalmente es la que bloquea la entrada de los protones para a través de la ATPasa sintetasa para producir el ATP. Sintasa. Entonces, para producir a nivel de complejo 5. Así es, a nivel de complejo 5. Y bueno, afirmando pues lo que decía Saúl, también leí que los aminoglucosídicos, como la streptomicina o la gentamicina, están diseñados pues para combatir la subunidad 30S, pero del ribosoma bacteriano, pues, pero como algunos antibióticos son de amplio espectro, entonces, pues, lamentablemente nos atacan a nosotros. Y bueno, y esos pueden producir daño en las células cocleares y vestibulares. Sí, entonces